¿Sabes cuál es la diferencia entre los que ganan en los mercados y los que llegan tarde? No es la información. Casi todos tenemos acceso a los mismos datos, los mismos titulares y los mismos análisis. La diferencia es saber leer lo que realmente está pasando en silencio, lo que no aparece en los titulares, lo que los actores más grandes del sistema financiero hacen discretamente, sin hacer ruido, antes de que el precio se mueva. Y hoy en mi canal vamos a hablar exactamente de eso, de la acumulación silenciosa de XRP que los datos on-chain están mostrando ahora mismo, de por qué nombres como BlackRock están siendo vinculados a XRP en formas que hace 2 años eran imposibles de pensar, inimaginables, y de por qué eso podría importar mucho más de lo que el precio actual sugiere. Pero también voy a hacer algo que pocos canales hacen. Voy a separar con claridad lo que es hecho verificable de lo que es pura especulación. Porque en este canal no te vendemos narrativas bonitas sin fundamento, te damos análisis real para que tomes tus propias decisiones. Antes de empezar, te invito a que me regales un like, te suscribas al canal y dejes un comentario ahí. Pon XRP a la luna, pon lo que quieras. Menciona qué tanto te gusta invertir en cripto y cuántos XRP tienes. Arranquemos. Empecemos con lo que es completamente verificable. Datos en cadena, números reales. En las últimas semanas, los datos on-chain de XRP están mostrando algo que los analistas técnicos llevan tiempos señalando. La presión compradora en exchanges como Binance está alcanzando niveles récord mientras el precio permanece relativamente contenido. Esto se llama divergencia acumulativa. El precio no sube agresivamente, pero por debajo hay un volumen de compras institucionales que supera cualquier presión de venta. Los vendedores están siendo absorbidos silenciosamente. Y hay más. Los datos de transacciones en el XRP Ledger muestran que en enero del 2026 la red alcanzó 1.45 millones de usuarios diarios activos. Esto no es especulación, es actividad real, medible y en la red. ¿Qué significa esto? Significa que mientras la mayoría de la comunidad cripto está mirando el precio en los exchanges, algo diferente está ocurriendo a nivel infraestructura. La red se está usando y cuando una red se usa más, el activo nativo de esa red eventualmente refleja esa demanda en precio. Ahora bien, ¿quiénes son grandes compradores? ¿Quién tiene el capital y el incentivo de acumular XRP de esta manera antes de un posible movimiento? Para responder esto, necesitamos hablar de los actores institucionales y el más relevante de todos en este momento es BlackRock. Antes de entrar a este bloque necesito hacer algo importante. Voy a limpiar la narrativa. Hay un rumor que circuló con fuerza en redes sociales que BlackRock había comprado 1.850 millones de dólares en XRP. Ese número se viralizó, generó cientos de videos y miles de posts. ¿Es verdad? No. En ese momento los datos on-chain mostraban que BlackRock tenía aproximadamente 10,32 dólares en XRP. 10 dólares con 32. Prácticamente nada, no tenían nada. Y sin embargo, y aquí es donde la historia se pone interesante, el rumor no apareció de la nada. Porque si miramos lo que BlackRock sí está haciendo con respecto a los activos digitales, el panorama es muy diferente al de hace 2 años. Y es un panorama que cualquier holder de XRP debería entender con claridad. Hecho número 1. BlackRock lanzó su ETF de Bitcoin al contado, el iShares Bitcoin Trust, el IBIT. Y en tiempo récord se convirtió en uno de los ETFs de mayor crecimiento en la historia de todos los mercados financieros. Eso demostró que BlackRock no solo está dispuesto a entrar al espacio cripto, está dispuesto a liderar ese espacio. Hecho número 2. BlackRock presentó documentos ante la SEC que describen activos digitales como posibles componentes de portafolios institucionales diversificados. En ese contexto, XRP como activo de pagos con liquidez real y un historial de más de 10 años encaja perfectamente en el perfil de lo que una institución como BlackRock buscaría como segunda o tercera posición cripto después de Bitcoin. Hecho número 3. El ETF de XRP ya existe en los Estados Unidos, en los mercados financieros, y está registrando entradas de capital significativas, incluso en periodos de corrección del mercado en general. ¿Está BlackRock acumulando XRP masivamente hoy? No hay evidencia confirmada de eso. ¿Existe un camino lógico, documentado y verificable por el que BlackRock podría convertirse en un actor clave en XRP en los próximos meses o en años? Absolutamente sí, y esa diferencia entre el rumor y la posibilidad real es exactamente lo que separa el análisis del hype. Más allá de BlackRock, hay otro fenómeno que los datos on-chain están mostrando con muchísima claridad. Las ballenas, que son los wallets con posiciones enormes de XRP, están acumulando. No es una narrativa, es un hecho medible en la cadena de bloques.
Cuando los analistas on-chain observan la distribución de wallets de XRP, están viendo que las posiciones grandes, los wallets con más de 1 millón de XRP, han estado creciendo en números, mientras el precio ha permanecido relativamente estable. En los mercados financieros esto tiene un nombre: distribución al revés. En lugar de que los grandes vendan, los pequeños compren, que es lo que pasa antes de un ciclo bajista, lo que estamos viendo es lo contrario. Los grandes están acumulando mientras el precio no llama la atención masiva del público retail. ¿Por qué hacen esto en silencio? Por una razón muy simple. Cuando un actor con cientos de millones de dólares quiere comprar XRP, no puede comprar de golpe. Si lo hace, el precio sube dramáticamente antes de que termine su compra y encarece toda su posición. La acumulación silenciosa y gradual es precisamente la estrategia que usan los actores grandes para construir posiciones sin mover el precio prematuramente. Y hay un dato adicional que refuerza esta narrativa. XRP está desapareciendo de los exchanges. El supply disponible para compra inmediata de los principales exchanges ha estado cayendo. Cuando el XRP se mueve fuera de los exchanges, va a wallets de autocustodia, lo que significa que alguien lo está comprando con la intención de mantenerlo a largo plazo y no de venderlo en el corto plazo. Eso es exactamente lo que hacen las instituciones y los actores institucionales. Compran, mueven a custodia propia o custodia institucional y esperan. Ahora hay un elemento que no puedo ignorar en este análisis y que algunos en la comunidad prefieren no mencionar porque complica la narrativa alcista. Ripple Labs. Ripple controla una cantidad muy significativa del supply total de XRP, distribuida principalmente a través de sus escrows programáticos que liberan tokens mensualmente. Recordemos que ellos liberan 1.000 millones de monedas al mes. Eso es un hecho público y documentado, todos lo sabemos. Y la pregunta que todo holder debería hacerse es: ¿está Ripple vendiendo o acumulando en este momento? La respuesta documentada es que Ripple ha estado usando XRP estratégicamente para financiar operaciones, para partnerships institucionales y para ventas programáticas en el mercado. No es un secreto que Ripple vende XRP, lo hacen de manera transparente y está reportado. Pero hay un matiz importante: la narrativa de Ripple ha cambiado. Después del fallo judicial favorable contra la SEC, después del avance de la Clarity Act, después de ver cómo el ETF de XRP atrajo capital institucional, el incentivo de Ripple ya no es vender XRP barato. El incentivo de Ripple es exactamente el mismo que el tuyo o el mío como holder: que XRP suba de precio. Cuando los intereses de la empresa que construye la tecnología se alinean con los intereses de los holders del activo, eso es una señal muy positiva para el largo plazo. Hemos visto los datos de acumulación, hemos analizado a BlackRock con honestidad, hemos hablado de las ballenas y del rol de Ripple. Ahora, la pregunta más importante es: ¿qué necesita pasar para que todo esto se refleje en el precio? En mi análisis hay 3 catalizadores concretos que pueden acelerar esa narrativa. El catalizador número 1 es la Clarity Act. Si el Congreso de Estados Unidos aprueba un marco regulatorio claro para activos digitales como XRP, el capital institucional que hoy está al margen por riesgo legal puede entrar al mercado de manera masiva. Eso no es gradual, eso puede ocurrir en semanas. El catalizador número 2, la expansión de productos XRP en exchanges institucionales. Cada nuevo ETF, cada nuevo producto estructurado sobre XRP que se lance en los mercados financieros tradicionales amplía el universo de compradores potenciales de manera exponencial. Un fondo de pensiones no puede comprar XRP directamente en Binance, pero sí puede comprar un ETF regulado, y eso es lo que están haciendo. Han comprado más de, ya ni sé, es una cifra loca. Catalizador número 3, un caso de uso público de alto perfil. Si un banco central, un sistema de pagos gubernamental o una institución financiera de primer nivel anuncia públicamente el uso de XRP o el XRP Ledger en producción real, eso cambia la conversación completamente. Ya no sería especulación, sería adopción documentada. Y en esa adopción ya vemos a la gente de Evernorth comprando y estableciendo su formulario S1 para empezar a recoger más dinero para completar su tesorería sobre XRP. Ninguno de esos catalizadores está garantizado, pero los 3 están más cerca de materializarse hoy que en cualquier otro momento de la historia de XRP. Voy a resumir lo que vimos hoy en 3 puntos concretos. El 1, los datos on-chain muestran acumulación silenciosa de XRP, presión compradora récord en exchanges, usuarios activos en máximos y XRP moviéndose fuera de exchanges hacia wallets de largo plazo, adicional a la compra de los ETFs. Eso no es rumor, es métrica verificable. 2, BlackRock y XRP. El rumor de los
1.850 millones de dólares es falso, pero el camino lógico por el que BlackRock y otros gigantes institucionales podrían agregar a XRP a su ecosistema de productos es completamente real y documentable. El 3. Para que esta narrativa se materialice en precio, necesitamos catalizadores concretos, la Clarity Act, más productos institucionales y la adopción documentada de alto perfil. Los 3 están en movimiento. ¿Eso significa que el precio va a subir mañana? Seguramente no. Los mercados rara vez se mueven en el timing que esperamos. De pronto se anticipan. Pero si estás construyendo una posición de largo plazo en XRP con convicción fundamentada, no con hype, entonces lo que vimos hoy son exactamente las señales que deberías estar monitoreando. Déjame en los comentarios cuál de los 3 catalizadores crees que va a llegar primero. La Clarity Act, un nuevo producto institucional o un caso de uso de alto perfil. Quiero leer tu análisis y tus comentarios. Y si este video te aportó valor, compártelo. En CryptoBernie hacemos lo que pocos canales en español hacen. Análisis con fuentes reales, sin inventar narrativas, sin vender hype. Y si todavía no estás suscrito, ese es el momento. Te invito a que lo hagas. En el próximo video vamos a explorar algo aún más especulativo y cinematográfico. La teoría del buyback de la Fed. ¿Qué pasaría si la Reserva Federal de Estados Unidos se viera obligada a usar XRP? Las matemáticas detrás de ese escenario son absolutamente impactantes. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Chao.